Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de estas redes sociales. Es un placer para mí estar nuevamente aquí para seguir hablando de este tema tan importante como es la expiación. La expiación es el método que Dios tiene para restablecer ese vínculo que se perdió por causa del pecado. Y Satanás ha tratado de meter ideas contradictorias al verdadero proceso de expiación. Y por eso la mayoría hoy, como dice la Biblia, Satanás engaña al mundo entero. Y esta idea de la expiación es una de las que, como es el tema principal de la palabra, de cómo nosotros somos reconciliados con Dios, con nuestro Padre Celestial, Satanás no quiere que el mundo sepa cómo eso es realmente, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que nuestro Padre hace. Y por eso ha metido ideas muy contrarias a lo que Él ha enseñado en su palabra. En esta mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de los pactos. Ya lo hablamos el sábado pasado, pero al final se nos pasó, no tuvimos oportunidad de terminarlo. Vamos a hablar en este momento de la última parte de ese tema. Pero antes de ello vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que podamos realmente salir beneficiados todos. Porque los más beneficiados, yo soy el primero. Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija. Oh Padre amado, gracias por este día, gracias por su amor y misericordia, porque usted nos ama, desea nuestra salvación, desea mostrarnos su verdadero carácter como tal como lo reveló su Hijo en la tierra. Un carácter muy distinto al que Satanás quiere que tengamos de usted, oh Padre. Ayúdenos, abra nuestra mente para que seamos receptivos a la voz de su Espíritu en nosotros y que usted bendiga a todos los que van a escuchar y van a ver este tema, Padre. Gracias. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Ok, entonces, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de los pactos que en general esta doctrina en todas las religiones cristianas se entiende de que los pactos en sí son dos que ocurren, uno antes de la cruz y otro después de la cruz, ¿verdad? El antiguo pacto con Israel, el nuevo pacto con los creyentes en nuestro Salvador, después de su venida, no después de la cruz. Pero como dijimos, realmente esto no es así. Porque si nosotros creemos entonces que Dios usó una forma para salvar a los del Antiguo Testamento y luego otra forma diferente para los del Nuevo, estamos entonces diciendo que nuestro Padre es inconsistente, que Él cambia, que Él no es, como dice en Malaquías 3:6, yo Yahweh no cambio. Dios no puede salvar de dos formas diferentes. Pero bueno, eso es lo que la mayoría cree. Eso es lo que estuvimos hablando el sábado pasado. Y para poder llegar a eso tenemos que llegar a un dualismo, que es que denota una oposición polar y binaria como la que vemos en el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros vemos que en este pacto no es antiguo, antes de la cruz, Israel supuestamente era salvado por la ley y los cristianos ahora por la gracia. Que el perdón era simbólico en el Antiguo Testamento y que el perdón ahora es verdadero después de la cruz. Esas son las ideas que hay en cuanto a esto de los pactos. Pero más bien nosotros vimos que son dos experiencias, no son algo que tiene que ver con un periodo de tiempo, sino que son dos experiencias que cada persona vive, que se llevan a cabo en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque en el primer pacto de la ley, nuestro Padre usa su ley para que esta persona pueda enfrentarse a sus actos, pueda verse como un espejo, su rostro natural,
y pueda darse cuenta de dónde está fallando. Pueda ver los errores que tiene y pueda entonces querer entonces buscar el medio de limpiarse de esas manchas del pecado, ¿no? Como cuando usted se ve en un espejo que ve una mancha aquí y otra acá y usted dice, oh, no sabía que tenía eso, pero ahora el espejo me muestra. Entonces el espejo, dice Pablo, es un ayo que nos lleva a Yeshua. Entonces por eso cada persona necesita eso en su vida. La primera parte de una persona que está en el pecado es darse cuenta que está sucio, que tiene manchas y para que se le forme en él el deseo de buscar la solución al problema. Y estuvimos estudiando acerca de eso. Lo último es que Wagner y Jones, estas dos personas que Dios levantó en 1888 para predicar estos mensajes que esclarecían realmente esto de los pactos, ellos escribieron, Wagner escribió un libro que se llama La Verdad Presente, y ahí él explicaba, ¿no? En forma bien clara lo que significaban realmente estos pactos, que no eran algo marcado por un periodo de tiempo antes de la cruz y después de la cruz. Más bien ellos decían que era esa experiencia que cada persona tiene. Vamos a leer algunas de las cosas aquí que ellos escribieron rápidamente. Al ellos restaurarlos a los pactos a su posición correcta, las escrituras fueron inundadas de luz, demostrando que lo siguiente es cierto, que yo, Yahweh, no cambio. Malaquías 3:6. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Dios no puede haber salvado de una forma en el pasado y otra forma en el futuro, porque entonces manifestaría que Él es inconsistente, que Él no sabe lo que anda haciendo, o se adapta al tiempo. Pero Él dice, yo, Yahweh, no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no podemos creer que Dios salvaba de una forma a los antiguos y a nosotros nos va a salvar de otra diferente. Entonces Wagner también escribió aquí y dice, siempre se me ha enseñado que la muerte de Yeshua reconcilió a Dios con el hombre, pero Yeshua murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Eso es lo que se le ha enseñado antes y ahora, y él está hablando de eso y dice, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo donde lo han puesto las escrituras. Y si bien tiene mucho que decir acerca de la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, nunca insinúan ni una sola vez que la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre. ¿Ok? O sea, Dios no necesita reconciliarse con nosotros porque Él nunca ha tenido sentimientos negativos, ni de odio, ni de rencor hacia nosotros. Somos nosotros, los humanos, que después del pecado desarrollamos ese odio hacia Dios, ese deseo de destruirlo, de enemistad contra Él. A veces las personas mismas no se dan cuenta, pero eso lo tienen allí. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en que el hombre quiere dañar y perjudicar a su compañero, a su amigo, a su esposo, a su esposa, a sus enemigos. Si el hombre no tuviera esas ideas contra Dios, si el hombre amara a Dios de todo corazón, ¿creen ustedes que el hombre trataría de hacer un mal a otra persona? Si el amor de Dios está en nuestro corazón, ¿trataríamos nosotros de robar, de matar, de destruir con palabras a otra persona? Obviamente que no. Entonces eso muestra que nuestro problema es con Dios realmente. Pero como a Dios no le podemos hacer nada y no lo podemos afectar directamente, entonces ¿cómo lo manifestamos? Haciéndoselo a nuestro prójimo.
Wagner dice, sugerir que Yeshua murió para satisfacer la justicia de Dios es presentar una acusación grave contra el carácter de Dios. Esta idea surgió del papado, que lo obtuvo del paganismo. Así que si nosotros creemos que Yeshua murió para satisfacer la justicia de Dios, esta es una acusación grave contra el carácter de Dios. Esto es falso. Él no murió para satisfacer ninguna justicia de Dios. Dios no necesita que Él muriera para Él perdonar. Lo hizo, como ya hemos dicho varias veces. El hombre tenía la idea de que la única forma en que Dios lo perdona es si alguien muere por él. En este caso, el Hijo era el único que podía morir por toda la humanidad al mismo tiempo, que pudiera pagar por toda la humanidad según esto. Entonces, en Daniel 8 se presentaba estos dos poderes que iban a mantener al pueblo de Dios controlado y engañado. Y es a través de este sistema de apaciguamiento que el pueblo de Dios es anulado por estos dos poderes desoladores. Por eso se cree que en el continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, ¿verdad? Estos dos poderes que iban a estar controlando el mundo a través de en estos imperios mundiales y luego con el cuerno pequeño. La idea de una propiciación o sacrificio es que hay una ira que apaciguar. Pero tened en cuenta, decía él, que somos nosotros quienes requerimos el sacrificio y no Dios. Él proporciona el sacrificio. O sea, nosotros somos los que requerimos eso, que alguien muriera, el sacrificio. Pero ¿qué hace nuestro Padre? Él proporciona el sacrificio. Él no requiere eso, pero lo proporciona porque es la única forma en que nos puede alcanzar en nuestra condición de ignorancia en la que estamos por causa de Satanás, que nos metió esas ideas de que la justicia de Dios requiere que alguien pague por eso. Esa es la justicia de Satanás, no la de Dios. Y quiero decir esto aquí, que esto es algo tremendísimo. Es el colmo de lo absurdo decir que Dios está tan enojado con los hombres que no los perdonará a menos que se le proporcione algo para apaciguar su ira. Y que por lo tanto Él se ofrece a Él mismo el don con el cual se apaciguará. En otras palabras, el colmo de lo absurdo es pensar o decir que Dios está tan enojado con nosotros por lo que el hombre pecó que no lo va a perdonar a menos que se le proporcione un medio, algo para que apacigue su ira. Y entonces él dice que Dios entonces él mismo se proporciona ese don con el que él se apacigua. O sea, él proporciona el don con la muerte de su hijo. Imaginen, hermano, ese es el colmo de lo absurdo, pensar de esa manera, pero eso es lo que creen la mayoría de personas en este mundo. Pero Wagner John está hablando esto claramente, pero la iglesia desechó estos mensajes. Con razón estamos en la condición en que estamos, ¿no? La idea cristiana de la propiciación es la que se ha expuesto anteriormente, decía él. La idea pagana que con demasiada frecuencia sostienen los profesos cristianos es que los hombres deben ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de su Dios. Todo culto pagano es simplemente un soborno a sus dioses para que estos les sean favorables. Si creían que sus dioses estaban muy enojados con ellos, hacían un sacrificio mayor, por lo que se ofrecían sacrificios humanos en casos extremos. Pensaban como lo hacen hoy los adoradores de Shiva en la India, que su dios se sentía complacido al ver la sangre. Y por eso vemos a Salomón allí matando 700 animales y haciendo toda esta clase de matanza. ¿Usted piensa que realmente Dios se complace de estas cosas, de que maten a sus animales? Pero es por el hombre mismo, por esas ideas absurdas y equivocadas que tiene, que Dios tiene que permitir eso, porque el hombre así piensa que Dios va a ser apaciguado y que ahora
Él está contento y ahora nos podemos acercar a Él a pedir perdón. Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros, que permite esas cosas, ¿no? Permitir que su hijo venga y muera. Eso no hace que el sacrificio del hijo sea menor o que valga menos o que le haya costado menos que si eso hubiera sido verdad. Lo que nos está mostrando es que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su hijo, a pesar de que eso él no lo requería, pero era la única forma en que el hombre pudiera entender y salir de esa posición en que estaba, acercarse a Dios a buscar perdón. Si el hombre no hacía eso de buscar perdón, se iba a ir alejando de él cada día más y nunca iba a haber una reconciliación. Entonces Dios dice, ok, vamos a permitir que el hombre se cumpla lo que el hombre cree que se debe cumplir para que yo lo perdone. Y así, al hombre ver que se cumple lo que él cree, ahora ya él se siente con confianza para ir a buscar perdón. Y cuando Dios lo perdona, lo que Dios desea es cambiarle ese corazón de piedra y que pueda entender las cosas espirituales y pueda darse cuenta que Dios no es así. Pero para llegar a eso tenía primero que haber ese sacrificio, porque si no el hombre no iba a tener confianza de ir a Él. Así que los 11 puntos fundamentales aquí que queremos destacar de este tema de los pactos es este. 1. Adán creyó erróneamente que Dios tenía la intención de matar a su esposa por comer del fruto del árbol. Eso ya lo he hablado en otro tema. O sea, Adán cree que Dios, ahora que la mujer comió eso, ahora Dios va a venir y lo va a matar, la va a matar. Porque él dijo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Dios no le dijo, mira, el día que comes eso yo te voy a matar. Pero el hombre entiende eso. Adán cuando ve que la mujer come eso, piensa, oh my God, esta mujer, pues, Dios la va a matar. Y entonces, ¿qué hace? Él amaba mucho a su esposa. Y él juzga a Dios y lo condena en su corazón. Y dice, oh my goodness, Dios va a matar a mi esposo. Así que le entra como un enojo dentro de él. De que se enoja contra Dios porque él no quiere que Dios vaya a matar a su esposo, ¿no? Adán juzgó y condenó a Dios en su corazón y tomó el fruto en su rebelión. O sea, él se rebela contra Dios y dice, no, esto no, yo estoy enojado, yo no acepto que él vaya a matar a mi esposa. Y él por eso, en rebelión, él se come esas frutas. No porque él fue engañado por la serpiente, sino en rebelión a Dios. Pensando que Dios iba a matar a su esposa. Adán juzgó y condenó a Dios en su corazón y tomó el fruto en su rebelión. Lo que pensó que Dios quería hacerle a su esposa, deseaba hacérselo él, a Dios y a su hijo. Caín reveló esta enemistad cuando mató a Abel, su hermano. Ahí se muestra la enemistad que había en el corazón de Adán y que se traspasó a su hijo cuando Caín mató a Abel. ¿Okay? El sistema de sacrificios dado para mostrar al hombre la animosidad que había dentro de él fue tergiversado por ellos para que fuera algo que debían hacer a fin de apaciguar la ira de Dios contra ellos. ¿Qué estamos diciendo aquí? En resumen, que Dios le da el sistema de sacrificio a ellos con el deseo de que ellos se vean allí como un espejo, así como la ley, que ellos se vean allí lo que ellos están pensando, lo que hay en su mente de rebelión contra Dios, y se arrepientan de eso al ver que ese odio ahí a matar ese animal y esas cosas, ellos pudieran verse representados allí como asesinos. Pero ¿qué sucede? Ellos no se dan cuenta. Más bien, ¿qué hacen? Tergiversan esto y reflejan lo que hay en ellos a Dios. Y ahora ellos ¿qué hacen? Ven a Dios como el que los quiere matar a ellos, el que está enojado con ellos, el que quiere vengarse de ellos. Entonces Dios lo pone para que el hombre se dé cuenta de lo que hay en su corazón. El hombre lo tergiversa y lo refleja a Dios como que Dios es el que está enojado con ellos.
Y así es que sucede esto. Ahora el hombre piensa que es Dios el que está enojado con ellos, que Dios necesita apaciguarse, que necesitamos ofrecerle sacrificios para que Él se contente con nosotros. Así como hacían las naciones paganas. Que todo ese sistema de sacrificios de animales para apaciguar a sus dioses fueron solo una perversión del diseño original de los sacrificios en el Edén, que era Dios tratando de que el hombre viera lo que había dentro de su corazón y se arrepintiera. Pero el hombre lo tergiversa, ahora se lo pone a Dios, lo pervierte, ¿verdad? Y ahora al hombre vea que Dios es el que está enojado con nosotros y que ahora nosotros, por medio de esos sacrificios, podemos apaciguar a Dios para que se calme, para que se contente con nosotros de nuevo. Así que los principios de los sacrificios de apaciguamiento llegaron a la iglesia cristiana a través de la enseñanza de que fue Dios quien exigió la muerte de su hijo para satisfacer su ira y justicia. Eso es lo que ahora se cree en el mundo entero. El deseo de Dios de esos sacrificios es tergiversado y ahora la gente cree que Dios es el que exige la muerte de su hijo para satisfacer su ira y su justicia. La enseñanza cristiana de la expiación enseñó que la justicia de Dios fue vindicada en la muerte de su hijo. O sea que eso es lo que enseñan la mayoría de religiones, que la justicia de Dios fue vindicada en la muerte de su hijo. Los adventistas del séptimo día introdujeron la enseñanza del juicio investigador, incluyendo antes de la segunda venida de Yeshua. Ocurriendo, ¿verdad? Antes de la segunda venida. Los dos ingredientes vitales que sustentan esta doctrina son la secuencia profética de reinos en el mundo combinada con el sistema de santuario del Antiguo Testamento. En resumen, los adventistas introducen la enseñanza del juicio investigador y toman como base esto el santuario y la secuencia de reinos que Daniel dijo que hasta 2300 días, o sea, todos estos reinos que pasaron iban a terminar allí en el año 1844. Entonces, en este sistema adventista de expiación, se muestra la obra de Yeshua como sumo sacerdote en el santuario celestial y la necesidad de eliminar el pecado en el hombre antes de la venida de Yeshua. Entonces, obviamente que esto es verdadero. Esto es porque la mayoría de los cristianos piensan que en la muerte de Yeshua ya se termina todo, que ya eso es suficiente, ya se pagó supuestamente la deuda, todo el mundo ya queda salvo. Pero basados en el servicio del santuario, los adventistas se dieron cuenta que matar al animal no terminaba este proceso de expiación, sino que tenía que el sacerdote llevar la sangre allá adentro y seguir un proceso. O sea que en el cielo pues está haciendo eso todavía, que no terminó la expiación, no termina en la cruz, sino que sigue más a lo que se está haciendo ahora en el cielo. Entonces el mensaje, pero la idea que necesitamos entender aquí es que este sistema del juicio investigador, Wagner y John trataron de mostrar que necesitaba avanzar a otro nivel para que pudiéramos entender. Durante este periodo que nosotros creemos que hay un juicio, la idea es que podamos darnos cuenta de la verdadera razón por la cual el Hijo de Dios vino a morir. Que podamos entender el carácter de Dios, que podamos entender que Dios no necesita ser apaciguado. ¿Ok? Eso es lo que no se llegó. Los adventistas han seguido creyendo que está este juicio y esta cosa y no avanzan en el conocimiento que ellos quisieron dar, de Wagner y Jones.
En este mensaje de 1888 de Waggoner a John, rompió el sistema de pactos dualistas del cristianismo y restauró la unidad de la escritura. O sea, que ellos mostraron en esos escritos que no era como se estaba pensando, que un pacto era del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, después de la cruz, sino que los pactos de Dios son en cada persona, es una experiencia en la vida de cada persona. Y obviamente también mostraron que Dios no necesita sacrificios para perdonar, que no necesitamos apaciguar a Dios de ninguna forma para que Él perdone. Todo eso ellos lo explicaron, pero el pueblo adventista rechazó esa enseñanza. Ellos escribieron varios libros. Uno de ellos que estamos mencionando aquí es La Verdad Presente, de Waggoner. Y lo que ellos escribieron allí podía desenmascarar el apaciguamiento, el sistema de sacrificios, y así comenzar a transformar a todo el significado de la expiación. O sea, con lo que ellos empezaron a predicar, era posible que se pudiera desenmascarar este sistema de apaciguamiento que se creía hasta ese momento, de que Dios requirió la muerte de su Hijo para poder perdonar, para apaciguarse, así como los dioses paganos. Ellos lo tiraron por tierra, lo desenmascararon ese sistema. Pero ¿qué pasó? La iglesia no quiso aceptar eso. Y volvieron al desierto, así como Israel cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, y por no creer que Dios los podía meter, tuvo que, ustedes no creen, ok, entonces ustedes van a vagar por el desierto 40 años hasta que lleguen a querer en mí. Y así le pasó a la iglesia, ya estaban listos para ser trasladados. Dice Elena de White que la ley dominical hubiera podido venir, te hubieran predicado estos mensajes finales del carácter del Padre, y Él hubiera venido, pero no, lo rechazaron y la iglesia tuvo que irse al desierto. Ya llevamos desde ese año 1888 hasta hoy, pues ya llevamos 138 años más o menos, imagínense, de pagar por el desierto. Entonces hoy el tema de hoy es acerca de la cruz. Vamos a ver algo muy interesante acerca de la cruz. Cuando nosotros avanzamos en el conocimiento y la madurez espiritual, llegamos a entender cosas que no entendíamos antes y podemos entonces avanzar en ese conocimiento que Dios quiere para nuestra salvación. Cuando un niño, en Gálatas 4, 1 al 7, si ustedes leen allí van a ver, se los voy a resumir porque se hace muy largo si leemos todos estos textos en su totalidad. Pero Pablo ahí presenta que dice ahí que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque cuando el niño está pequeño, aunque sea heredero, no entiende. Así mismo estamos nosotros, cuando somos niños en la fe, no entendemos las cosas de una forma completa. Tenemos ideas preconcebidas de Dios y no entendemos su carácter. Así que nosotros cuando éramos niños, dice él, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces ahí Pablo está comparando la vida cristiana con la de un niño que se siente esclavo en la casa de su padre. El niño así en ese nivel que está no conoce el corazón del Padre y por eso siente que la vida con él es dura y excesivamente regulada o controlada. Se produce una transformación cuando crece y llega a conocer cómo es su padre en realidad. Como dijimos, es lo mismo que sucede con los cristianos. Cuando estamos en niños espirituales, tenemos ideas contrarias al carácter de Dios. Creemos que Dios es
de una forma determinada cuando es diferente. Como el hijo pródigo es un ejemplo muy oportuno para explicar esto aquí. Él no estaba contento con el padre. Él no conocía al padre bien. Creía que el padre lo quería tener controlado, que el padre lo quería tener sujeto allí en la casa, que no le quería dar oportunidad de salir al mundo y de divertirse y pasar bien la vida. ¿Cuándo lo vino a entender? Cuando estaba ya cuidando puercos, el oficio más bajo al que podía caer un judío. Allí se da cuenta que el padre tenía razón, que el padre era un padre bueno, amoroso, que quería lo mejor para él. Y vuelve a sus sentidos y dice: voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Y el padre todos los días lo salía a recibir, a buscar, a esperar para que llegara, y oraba por él. Asimismo, los padres ahora entienden eso, muchos que tienen hijos adolescentes, de cómo oramos por los hijos para que ellos tomen el buen camino, y muchos de ellos no entienden las cosas. Entonces va a llegar un momento en su vida que ellos van a entender, y nuestro Padre eso es lo que desea de nosotros. Ahora somos como niños espirituales, no hemos avanzado a conocerlo a Él como Él realmente es. Creemos que Él mata y destruye. Creemos que Él necesita ser apaciguado con la muerte de su Hijo para Él poder perdonarnos. Tenemos ideas equivocadas acerca de Él. Esto realmente, Él no está contento con eso, pero obviamente Él entiende. Pero Él desea que nosotros avancemos en el conocimiento para que lleguemos a ser a la altura de un varón perfecto, de un varón maduro en la fe, ¿verdad? Lo mismo que ocurrió allá ¿se acuerdan? En el desierto, cuando hablamos de esa serpiente que fue colgada. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso allá. Y entonces todos los que eran mordidos y veían ahí a la serpiente podían vivir. Pero la idea de que la justicia de Dios queda satisfecha con la muerte de su Hijo es tan pagana como la elevación de la serpiente de bronce. Imagínense. Esa idea de la justicia, que la justicia de Dios queda satisfecha con la muerte de su Hijo, es tan pagana como la elevación de la serpiente. Eso satisface la percepción humana de justicia. Como ya nos dimos cuenta, en ese tiempo, la percepción humana de justicia era que para usted mostrar que estaba arrepentido, entonces, para que se le perdonaran esos pecados, usted entonces hacía un símbolo de lo que había causado el problema y se lo regalaba a la otra persona. Así como por eso vemos que los filisteos, cuando se llevaron el arca y se dieron cuenta que habían hecho mal contra el Dios de Israel, se arrepintieron y dijeron: mira, hay que mostrarle nuestro arrepentimiento mandándole una muestra de lo que nos ha causado ese error. ¿Y qué les mandaron? Unos ratones de oro, por cada príncipe de los filisteos, un ratón de oro y una imagen de úlceras, porque ellos les salieron úlceras y ratones que andaban destruyendo todos sus sembradíos, ¿verdad? Entonces le mandaron ratones de oro y tumores de oro. Era la forma como ellos creían en esas creencias paganas. Por eso Dios tiene que usar ese sistema en que los israelitas estaban familiarizados y les manda que hagan a Moisés que haga esa serpiente que era lo mismo que les estaba causando el problema. Bajo los rudimentos del mundo, interpretamos las acciones del Padre como aquel que aplasta con vehemencia la transgresión. El Padre ha esperado paciente y agonizante que sus hijos comiencen a comprenderlo en verdad. Él quiere que lo conozcamos de verdad, no quiere que nosotros andemos creyendo cosas de Él que son falsas. Porque cuando nosotros queremos cosas equivocadas de Dios, entonces ya estamos adorando a otro Dios. Estamos quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si
Si el Dios que usted está adorando como el Dios verdadero, usted cree que es un Dios que mata, que destruye, que necesita sangre para poder perdonar, entonces usted está adorando a un Dios falso, tan falso como los que adoraban los paganos allá. Y es por eso que nuestro Padre, en su gran sabiduría, Él ve que este sistema de creer eso de Él iba a durar por 2300 años. Cuando Él está hablando con Daniel y dice, mira, hasta 2300 años, lo que le está diciendo es eso. Ese era el tiempo, el periodo que iba a durar esta creencia de apaciguamiento desde la época de Daniel en el año 600 antes de Yeshua hasta el siglo XIX, por ahí en 1944. Estos dos poderes desoladores descritos en Daniel iban a seguir su curso y iban a tener a la gente sumergida en esas ideas paganas de apaciguamiento de parte de Dios, de creer que Dios necesita ser apaciguado por medio de sacrificios y ofrendas. ¿Y qué iba a pasar después de los 2300 días? El mundo iba a recibir un mensaje que los iba a sacar de esa creencia. Y eso es lo que vemos que sucede con Waggoner y Jones. Ellos traen estos mensajes para explicar esto de la expiación y decir que Dios no necesita ser apaciguado con sacrificios, ni con la sangre de animales, ni con la sangre del Hijo tampoco. Pero la iglesia rechaza ese mensaje y sigue y va para atrás creyendo lo mismo que creía antes en ese aspecto. La pregunta que se hace aquí es, ¿tendrían los adventistas del séptimo día la fe para hablarle a la roca como Moisés o con Moisés la golpearían 2 veces con ira, arruinando la oportunidad de que el pueblo viera una manera nueva y viva de acercarse al Padre? Vemos ahí que los adventistas no tuvieron la fe para hablarle a la roca. En el caso de Moisés vemos que al principio, cuando él sale de Egipto, ellos le golpean a la roca, que es lo normal cuando una persona no entiende estas cosas. Cree que Dios necesita ser apaciguado, que alguien debe morir. Ese golpeo a la roca era como una muerte a Yeshua, que era la roca. Eso es lo que ellos creían, que alguien tiene que morir. Eso significaba eso. Un golpe a la roca, que era Yeshua, era como causar la muerte a Yeshua. Después, al final vemos que Moisés, Dios le dijo que le hablara a la roca. Dios desea que progresemos de ese conocimiento que hemos traído equivocado de nacimiento por las generaciones pasadas. Él quiere que lleguemos al nivel de que nos demos cuenta que no necesitamos que muera nadie para Él perdonar. No hay que golpear a la roca. Solamente con hablarle a la roca podemos recibir el perdón de los pecados. Solamente tenemos que confesar nuestros pecados con confianza al Padre y debemos estar seguros de que Él nos va a perdonar. Él no necesita nada más, Él solo ve en nuestro corazón que deseamos ser liberados de ese pecado. Por eso un corazón contrito y humillado es lo que Él quiere. Él no quiere sacrificios ni nada de estas cosas, como dice Salmo 51. No quiere sacrificios que yo lo daría, ni quiere holocausto. Más bien Él quiere, dice, un corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Al escribir sobre la cruz, Waggoner penetró la esencia del nuevo pacto que había estado oculta durante milenios. Entonces, ahí Waggoner, por eso, si nosotros podemos leer esos libros para que nos demos cuenta lo que estos hombres escribieron en cuanto a esto del pacto, íbamos a entender mejor cuál era el propósito de estos mensajes. Sacar estas ideas equivocadas de la expiación, sacar estas ideas equivocadas del carácter de Dios, del pueblo de Él, y que pudieran madurar en la fe y darse cuenta que nuestro Padre no necesita ninguna de esas cosas,
como se le ha metido a la gente por todos estos imperios y por el cuerno pequeño. Pero ¿qué sucedió? El pueblo no creyó en estos mensajes y se fue para atrás a creer lo mismo que los demás. Es terrible esto, hermano, de la situación de la iglesia por no avanzar. Ahora en este momento está vagando en el mismo nivel casi de las otras iglesias en muchas cosas. En cuanto a la cruz de nuestro Salvador, es necesario que lleguemos a este conocimiento. La cruz no es algo que ocurrió una sola vez allá en el Calvario. La experiencia de la cruz es algo que nuestro Salvador ha venido experimentando desde que el hombre pecó. Desde que el hombre pecó y desarrolló esa animosidad contra Dios, esa enemistad contra Él, el Hijo de Dios ha estado sufriendo en carne propia como si fuera una cruz. Aquí la cruz que Él vino y que sufrió en el monte Gólgota, ¿verdad? Es solamente la expresión real que pudimos ver nosotros de lo que Él ha venido sufriendo todo este tiempo desde que el hombre pecó. Cada día que pasa, que la gente hace cosas unas contra otros, que matan a los demás, que roban, que asesinan, que maltratan al prójimo, a sus esposos, sus familias. El Hijo de Dios está sufriendo por eso al ver que una persona mata a otra y le causa dolor. Cuando Él ve que el hombre no quiere saber de Él, que lo desprecian, que lo odian, que no quieren saber nada, ¿verdad?, de Él, a pesar de lo que Él los ama. Ese es un sufrimiento que nosotros no podemos entender. Él ha venido sufriendo la cruz que nosotros vimos en el Gólgota, la ha venido sufriendo desde la creación del mundo. Por eso dice en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo, desde que el hombre pecó allá en el Edén. Es por eso que la cruz es algo presente. Hasta que nosotros no lleguemos a entender eso, no vamos a poder entender totalmente la expiación. La cruz es algo presente. Hasta que no lleguemos a conocer esto, no conoceremos la realidad del Evangelio. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Y por eso ahí Waggoner, cuando él habla de estas cosas, es como un estallido de luz que nos da esta información tan tremenda que tira por tierra todos estos sistemas infantiles de la expiación y equivocados, ¿verdad? Y quemando todo el marco de la sustitución penal en un momento. Todo eso él lo elimina totalmente allí con eso que él escribe. Porque todo el mundo cree que tiene una idea contraria a lo de la cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué muchos piensan que Dios fue el que lo causó? Que Dios mató a su Hijo, imagínense. En muchas, la mayoría de las religiones creen en esta teología de la sustitución penal, que es una idea que surgió ya hace mucho tiempo por todos estos padres de la Iglesia Católica, donde la sustitución penal es lo que supuestamente Yeshua vino a hacer, donde Él nos sustituye a nosotros y paga lo que nosotros debíamos, y ya Dios queda contento con la muerte de su Hijo. Pero eso es totalmente falso. Esa idea de sustitución penal, eso es falso. Pero mucho más que esto presenta a Dios como quien busca la venganza por sus malas acciones. O sea que Dios está enojado con nosotros. Él por eso al final va a castigar a cada persona que se haya
que no aceptó su oferta de salvación y que él necesita sangre para poder perdonar. Esa escena de los soldados romanos golpeando a Yeshua en la cara y ciñéndoles como la corona de espinas en la cabeza, no son acontecimientos de un solo día, sino de milenios. Eso es lo que nuestro Padre ha estado experimentando, el Hijo especialmente, ¿verdad? Experimentando por lo que los humanos le hacen cada día. Allí en el Calvario fue solamente ese día, como dije, pero acá todos los días está él recibiendo ese trato de la gente al ellos hacer el mal al prójimo, al ellos rechazar las indicaciones que Dios le quiere dar y despreciar lo que Él ha hecho por ellos. Entonces, la idea aquí es que tenemos que llegar al conocimiento de que nuestro Padre, nuestro Salvador está sufriendo cada día. Esta cruz no es una cruz de allá de cuando Él murió, es una cruz constante que Él está teniendo. Y cuando nosotros lleguemos a eso es cuando vamos a poder ser totalmente liberados de ese peso del pecado. O sea, de que entendamos realmente lo que significa la expiación, que no es el sacrificio que Él hizo en la cruz allá, sino lo que continuamente y cada día Él está sufriendo por nosotros, no conocerlo, por nosotros culparlo a Él de cosas que Él no es así, por echarle la culpa de lo que sucede en este mundo. Muchos piensan que todo el mal que ocurre aquí es culpa de Dios. Otros, bueno, Él tiene la culpa a Él de todo lo malo que hay en esta tierra. Pero Yeshua, cuando hablaba de la cruz, no hablaba nunca habló como de Él mismo ahí muriendo, sino que Él decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la verdadera cruz. Y esto es lo que Dios y su Hijo hacen cada día. Y en Mateo 5:39 al 45, allí Él nos dice cómo es su carácter verdadero. No resistáis al malo antes. Cualquiera que te hiere la mejilla, ponle la otra, ¿verdad? Cuando alguien te quiere quitar la capa, la túnica, déjale la capa. Cuando te quieren obligar a que le cargues a estos soldados romanos una carga, una milla, dice: ve con el 2. Y ahí sigue, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se le decía supuestamente en la antigüedad. Pero dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, entonces vamos a probar que somos hijos del Padre que está en los cielos. No cuando andamos predicando como los dirigentes judíos, que eran expertos en predicar, pero en sus vidas no manifestaban en lo más mínimo que conocían a Dios. Cristo nunca habló de la cruz como un instrumento de satisfacción de la justicia del Padre, porque eso no fue. Solo habló de ella como un presente continuo de negación frente a la ingratitud y al egoísmo humano. Así que la cruz realmente no es algo que Dios requirió de su Hijo. En ningún momento Él habló de que el Padre requiere que yo muera en la cruz para Él entonces poder aceptarlos a ustedes. Siempre la cruz fue una cosa de la vida continua, de lo que nosotros experimentamos. Cuando nosotros lleguemos a entender lo que es la cruz, al conocer la cruz que el Hijo está llevando ahorita, ese dolor y ese sufrimiento que le causa la maldad humana, que lo rechazan y lo dejan, eso mismo, cuando nosotros tengamos a Yeshua en nuestro corazón, vamos a posible experimentar eso en nuestro corazón, de ver a la gente que nos hace daño, tener que perdonarlos, y vamos a sentir en cierta forma lo que Él está sintiendo. Allí vamos a entender realmente lo que es la cruz. La
La experiencia de la cruz es soportar la ira y el desprecio del hombre sin reaccionar de la misma manera, así como Él lo implementó allí, en la cruz. Cuando nosotros tengamos experiencia, cuando tengamos a Yeshua en nuestro corazón y tenemos que hacer frente al odio de la gente que tratan de dañarte y de pegar mentiras de ti y de causarte daño, y tú tienes que quedarte callado, soportando, así como soportó el Hijo de Dios, vamos a entender mejor lo que Yeshua sufre cada día al ver lo que la gente en esta tierra hace en contra de Él y en contra de sus semejantes. Así que, hermano, entonces necesitamos ver a la cruz como algo presente, como algo, no como un evento único ahí en el Calvario, sino como la vida cotidiana de nosotros aquí en la tierra. Allí es cuando vamos a poder entender lo que el Hijo de Dios experimenta cada día. Esa agonía que Él sufrió en Getsemaní fue su mayor prueba, donde su sangre fue derramada o sudada en la batalla sobrehumana que libró en su mente. Fue el combate de elegir entre salvar a la humanidad o dejarla cosechar sus propias consecuencias. La cruz del nuevo pacto es infinitamente más atractiva que la del antiguo pacto, pero ambas son necesarias. Uno no es más que el otro. En Isaías 63:9 dice: en todas sus angustias Él fue afligido. Está hablando de Yeshua en el cielo con respecto a su pueblo en la tierra, cuando el pueblo pasó angustias y persecuciones de todo, que dice: en todas sus angustias Él fue afligido. En todo lo que nosotros pasamos aquí, Él es afligido. Él está sintiendo ese dolor. Cuando una persona mata a otra, cuando una persona le hace un mal a otra persona, Dios está sintiendo eso. Y Él dice: oh, si esta gente solamente pudiera conocerme, si pudiera saber cómo soy yo. Pero ese sufrimiento del Salvador es algo que solo lo vamos a poder entender nosotros cuando tengamos ese mismo, como dice Filipenses, ese sentir que hubo en Yeshua, que siendo en forma de Dios no obtuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo y llegó aquí a la tierra y sufrió y murió. Y como dije, no solamente fue por en ese momento de su muerte y en su vida aquí, sino que este tiempo, desde el pecado de Adán hasta ahora, ya llevan casi 6,000 años de esta dolorosa negación del Hijo de Dios, sufriendo por el pecador que no lo conoce y que daña y destruye a su semejante. Ok, hermanos, vamos a terminar aquí. Esperamos que nuestro Padre Celestial les guíe, les ayude a entender estas verdades finales y que podamos realmente conocer que esta cruz de Yeshua no fue algo que Dios le requirió para Él poder perdonarnos. Pero lo que Él está sintiendo desde que el hombre pecó hasta ahora, esa es la cruz verdadera que Él ha tenido que sufrir y experimentar. En ninguna parte se nos dice que Dios necesitaba reconciliarse con nosotros. Él nos dice: yo no te he abandonado, pero tú me abandonaste a mí. Nunca Él ha sentido nada negativo contra nosotros, ni odio hacia nosotros. Somos nosotros los que nos hemos extraviado, los que hemos formado estos sentimientos de enemistad y de ira contra el Hijo y el Padre. Pero cuando lleguemos a conocer verdaderamente cómo Él es, vamos a abandonar estas oscuras nociones que acerca del Padre y del Hijo, como alguien que debe ser apaciguado con sangre. Vamos a eliminar esas ideas equivocadas y perversas, satánicas, podríamos decir.
Vamos a aceptar que esta idea falsa fue proyectada sobre Dios por Adán y todos sus descendientes y la vamos a abandonar. No hay otra manera en que podamos entrar al lugar santísimo y encontrarnos allí sin un intercesor por el pecado. No vamos a poder entrar en esta angustia de Jacob si no entendemos esto, hermanos. Si usted cree que Dios necesita sangre para perdonarnos, y cuando llegue ese momento que no hay intercesor, que Yeshua no esté allí para presentar su sangre al Padre, entonces ¿qué vamos a pensar? Que si nos acordamos de un pecadito que hicimos por allá cuando estábamos jóvenes, ya vamos a decir, oh my goodness, ahora no tengo un intercesor que haga algo por mí, así que estoy perdido. Si usted tiene esas ideas y no las cambia, se le va a hacer muy difícil salir triunfante de ese periodo de prueba. Pero si nosotros desde ahora entendemos a esto, que nuestro Padre no requiere sangre para perdonar, que Él nos ama como un amor eterno, que Él desea solamente que nos arrepintamos de corazón, que sintamos el perdón de Él y confiemos en su misericordia, entonces vamos a poder enfrentar todo esto que venga. Y ese periodo donde no vamos a tener intercesor, lo vamos a pasar sin problemas porque vamos a confiar que nuestro Padre es bueno y que Él nos ama y que no importa si hemos fallado en el pasado, pero si mi intención es serle fiel y si mi intención es estar con Él y hacer su voluntad y querer cambiar, ya todo lo demás no importa. El Padre lo perdona porque Él nos ama de corazón y no necesita más nada. Solamente desea un corazón contrito y humillado, como dice el salmista. Que nuestro Padre lo bendiga a todos. Continuaremos la próxima semana con el siguiente tema, que cada día se vuelven más interesantes. Bendiciones del cielo para todos y que tengan un feliz sábado.